mi hermana. Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos. Buenos días. Gracias por esta invitación. Yo les acompaño desde España y soy barranquillera y gracias por la invitación. Perdón, ¿me podrías dar paso para compartir pantalla? Adelante, mi hermana. Bueno, este capítulo se llama Está en el deseo de todas las gentes y pues dice, ¿quién es mayor? Bueno, en el deseo de todas las gentes, lo que he podido estudiar y lo que les quiero traer es que nuestro Señor eh, visitaba todas las provincias de la región y en este capítulo él venía de Galilea a Capernaum y él lo que quería era estar con sus discípulos. Él en el capítulo de 48 dice que al volver él de Capernaum, pues él se propuso instruir a los discípulos y durante su estancia en Galilea, él lo que hizo fue que no buscó la gran multitud. Dice que él consiguió una casa para estar a solas con sus discípulos, para estar íntimamente con ellos, para instruirlos. Entonces vemos aquí también esa gran capacidad que también hay en este grupo, ¿no? Que el pastor Ospina y el equipo que hay detrás nos dicen que deberíamos de tener nuestro grupo pequeño porque realmente el Señor para eso es lo que nos ha llamado, para que pongamos nuestros dones y nuestros talentos a su servicio. Bueno, aquí en Marcos, Mateos y Lucas habla de los episodios que han sucedido en el capítulo 48. Lo que ocurre es que en los evangelios es como cuando tú estás presente en un acontecimiento que pasa, un asesinato o algo, y entonces aquí es cuando tú vienes y las personas ven las cosas de una forma totalmente diferente. Entonces Marcos nos dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y luego Mateo nos dice que estando en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Entonces, aquí hay una connotación. Aquí en Marcos dice, habiendo salido de allí, y en Mateo dice, estando en Galilea. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando estudiemos que no dice lo mismo, porque son testigos totalmente diferentes, o sea, como cuando uno está en un sitio y nos preguntan y cada persona ve una cosa totalmente de una forma diferente, de otra perspectiva. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y luego dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en Mateo dice, y le matarán, y luego dice, y se entristecieron en gran manera. Aquí abajo dice esto. Entonces tenemos que mirarlo. Aquí dice una cosa y aquí dice otra, pero al fin y al cabo se complementan todas. Y dice que en Lucas dice que, ¿qué hace que os penetren bien en los oídos estas palabras? Pero luego en Marcos dice que ellos no entendían las palabras y tenían miedo de preguntarle. Y en Lucas dice, mas ellos no entendían estas palabras porque les estaban vedadas. ¿Por qué les estaban vedadas? Porque ellos tenían en su mente y en su corazón
la envidia, tenían en su mente y en su corazón otras cosas que el Señor les estaba diciendo, porque Él les estaba hablando y les estaba diciendo que Él iba a morir por nosotros, pero ellos no le entendían porque ellos en su corazón estaban pensando en todo lo que nos ocurre en nosotros, en nuestro corazón, que es la envidia, los celos, la contienda, que son los productos de la carne, más ellos no entendían. ¿Por qué? Porque ellos querían ser el mayor. Cada quien quería ocupar el puesto de Jesús, pero ellos no se daban cuenta que Jesús los estaba escuchando. Dice que durante el viaje por Galilea, él estuvo hablando con ellos para prepararles el ánimo. Es muy bonito que alguien cuando nosotros estemos tristes, pues nos ayuda, nos dan fuerza y para eso son los hermanos, para que nos colaboremos los unos con los otros. No sé si se ven las imágenes. Sí, mi hermana, sí se ve, les explicaba, dice. Ah, ok. Él les explicaba que iba a morir por ellos, pero ellos tenían la tristeza en su rostro, mas sin embargo, ellos tenían un espíritu de rivalidad. Ellos querían que querer ese puesto cuando él se fuera, pero ellos estaban sumergidos en la envidia, ellos estaban sumergidos en esa rivalidad que había entre ellos. Y sin embargo, el pecado hace separación. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae en pecado, pues nos separamos del Señor. ¿Y cómo nos separamos del Señor? Pues porque el pecado hace separación y nosotros nos apartamos y es Él el que nos viene a buscar. Más sin embargo, cuando nosotros estamos fuera de, de las manos del Señor, entonces nosotros ¿qué hacemos? Pues es ahí cuando vienen todos los frutos de la carne, así como el enemigo de Dios tuvo en ese momento que tenía envidia por el puesto de Jesucristo, entonces aquí también así mismo le pasa a ellos que estaban sumergidos en esa gran rivalidad los unos con los otros, pretendiendo ser mayor que nuestro Señor. Pero él cuando él vio a sus discípulos que estaban así, él no fue donde ellos enseguida a hablar con ellos, él esperó una hora y muchas veces nos pasa a nosotros que a lo mejor tenemos problemas con alguno de nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos y ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos y nos enfadamos y no esperamos a que las cosas estén tranquilas, sino que vamos y le decimos algo al otro y se monta allí un incendio y él no, Jesucristo nuestro Señor, él esperó una hora hasta que sus corazones estuvieran tranquilos y estuvieran dispuestos a escucharle. Aquí habla de Pedro, poco después de llegar a la ciudad, pues Pedro llegó allí y como siempre Pedro es un impulsivo y hablador, pues entonces dijo cosas que no tenía que decir rápidamente y muchas veces nos pasa a nosotros que por la boca perdemos y no tenemos esa capacidad de aguantar. Entonces aquí Pedro, el cobrador de impuestos, le pregunta, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Y la verdad que esto no era un impuesto civil, era un impuesto, era una contribución, no era una contribución religiosa y tampoco era un impuesto civil como el diezmo, no, era como una ofrenda que había que dar a cada año. Lo que pasa es que ellos subsistían de ese tributo que les daban las personas, pero realmente no era como el diezmo. Lo que pasa es que el Señor les había dicho a los levitas que en la heredad de ellos era Jehová y ellos no tendrían heredad en la tierra, ellos tendrían que subsistir de todo lo que los demás le diesen. Bueno, y el Señor al negarse a pagar el tributo, pues lo hubieran considerado como deslealtad.
Mas, sin embargo, si lo hacían pagar el tributo, estaba diciendo que él no era ni profeta ni sacerdote. Entonces, él se dignó a pagar el tributo. ¿Por qué? Porque él no quería quedar mal. Entonces, lo que en realidad los rabinos consideraban un pecado muy grave. La actitud de Cristo hacía que las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecían un pretexto para acusarle de estar tratando de destruir el servicio del templo. Pero él no se negaba a pagarlo, mas sin embargo él tenía que aclarar que los únicos que podían pagar eran las demás personas que fueran, excepto que no fueran los levitas, que fueran los sacerdotes o que fueran los profetas. Sus enemigos aquí vieron una gran oportunidad porque realmente la pregunta del cobrador de impuestos hacia Pedro, pues fue como una táctica en que Pedro no se dio cuenta de dónde se estaba metiendo y él contestó súper rápido y celoso de que su maestro no lo acusaran de que él no pagaba impuesto o tributo, pues él contestó por él contestó rápido. Pero Cristo estaba exento de pagar. Lo que pasa es que ellos no lo habían reconocido. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Bueno, en el tiempo de Moisés, los levitas no tenían heredad, lo que dije anteriormente. Ellos realmente no tenían heredad, solamente tenían la heredad que era Jehová y, y bueno, ellos se dedicaban al templo y por lo cual, lo que dice aquí en Deuteronomio 10:9, dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová fue su heredad como Jehová, tu Dios, le dijo. En el tiempo de nuestro Señor, los levitas no tenían que pagar los impuestos, ni los profetas. Los rabinos realmente lo que querían era el tributo, pero ellos vieron allí una facilidad para acusarlo y coger esta acción para, para que sus enemigos en ese momento les fuera súper bien para tener todo en su favor. ¿Para qué? Para acusar al Señor de que él no pagaba. Si no lo pagaba, pues lo acusarían de que no pagaba. Y si la pagaba, realmente el Señor estaba diciendo que él no era ni profeta ni sacerdote. Cuando Pedro entró en casa, el Señor no hizo reproches, así como nosotros nos pasa muchas veces de que cuando tenemos un amigo o nuestra familia o lo que sea, cuando llegamos a casa le reprochamos y le decimos, ¿por qué hiciste esto? Porque no, el Señor no, el Señor actuó con calma, con amor y lo llevó a un pensamiento totalmente diferente. Y el Salvador no se refirió a lo que había sucedido en ese momento, sino que le preguntó, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de qué cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están libres, mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuesto para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Bueno, hermanos, no sé si quieren, pasamos al momento de oración. El hermano Jason nos pasará al primer momento de oración. Amén. Recuerden cuando entran a las salas, abren su micrófono y saludan a su compañero o compañera de oración, interactúan y juntos inician la oración de alabanza. Bueno, bueno, continuamos. Adelante, hermano Valencia.
Sí, muchas gracias. Gracias, Pastor Ospina. Creo que este ya la había pasado, ¿cierto? Sí, Allí quedamos. sí, ahí quedamos. Ok, gracias. Pues cuando el Señor estaba allí en aquel tiempo, Él también tuvo que pagar el impuesto como, como si no fuera un rey o un dios, pero él tuvo que pagar el impuesto porque, pues, porque realmente ellos lo querían acusar y él tenía que hacer las cosas como estaban realmente en la tierra, ¿no? Él tenía que seguir las cuestiones terrenales, mas no, sin embargo, estaba de acuerdo con las cosas porque él sabía que él no necesitaba pagar impuestos más, sin embargo, su divinidad hizo que él pagara el impuesto por su carácter divino y por su amor. Él debía sostener su culto, pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación, sino que los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuanta más razón aquel para quien el templo era la casa de su padre. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, realmente hubiera quedado como que él no era el rey o como que él no era nuestro sumo sacerdote. Entonces, pues él tuvo que pagar. No sé si el hermano Jason o el pastor Ospina o el pastor Joel Flores quieren intervenir en cualquier momento, pueden hacerlo. Muchas gracias. Muchas de las cosas que los escribas, fariseos, sacerdotes, líderes de ese tiempo lo hacían solo para colocarle una trampa a Jesús. Recuerden que realmente no eran ellos, era Satanás quien estaba detrás del asunto. El propósito era que Jesús pecara, el asunto era que Jesús se separara de la voluntad del Padre, el asunto era que Jesús cometiera algún error para que no fuera una ofrenda perfecta, para que su sacrificio no fuera completo. Pero Jesús, escondido en el Padre, dependiendo completamente de su palabra, entendía las intenciones de los corazones, entendía los propósitos que estaban en lo más secreto de la mente de ellos y siempre les salía adelante. En esta ocasión, pues, mandó a Pedro para que consiguiera un anzuelo y fuera al mar, y allí en la boca de un pez encontraría con qué pagar el impuesto de él y el de Pedro. Qué Salvador maravilloso. No tenía que hacerlo, y sin embargo, para no darles lugar a ofensa, para no darles lugar de acusación, lo hizo. Qué Salvador maravilloso, que condesciende con la raza humana, siempre y cuando eso que tenía que hacer no riñera con ningún principio o no lo separara del Padre, pues él no tenía problema en pagar los impuestos, pero era exento, especialmente por ser maestro, por ser rabí. Que el Señor nos ayude para que podamos aprender del ejemplo de Jesús, quien en mansedumbre de humildad se adaptó a muchas cosas que no tenía que cumplir, pero lo hizo por amor, lo hizo para darnos ejemplo, lo hizo para derramar sobre nosotros su gracia y por medio de esa vida perfecta aseguró para nosotros un camino de salvación, nos mostró el camino de la victoria. Que el Señor nos ayude hoy para que podamos recibir de ese Salvador maravilloso la gracia como Pedro la recibió. Pedro estaba que explotaba, Pedro estaba que se enojaba muchísimo y el Señor con amor lo manda a vivir ese milagro, y al sacar el pez encuentra la moneda y viene feliz, les paga a cada uno y se le acaba su dificultad. Dios está listo para suplir tu necesidad hoy. Yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu crisis. Acércate al Salvador, mantente cerca como lo hizo Pedro. Solo con eso,
con permanecer cerca de Jesús, ya verás cómo la gloria y el poder de Dios se manifiestan sobre ti. Que el Señor te bendiga en este día y siempre. Amén. Gracias, Pastor Ospina, por sus palabras. Bueno, Cristo mostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar el tributo, ya lo dijo el pastor, y bueno, él no entró en controversia alguna, sino que si no se hubieran interpretado mal sus palabras y él, pues, él tuvo que pagarlo. Y esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto iban a realizar cambios notables en su relación con el servicio del templo. Él les enseñó a no colocarse innecesariamente en protagonismo. ¿Por qué? Porque nos pasa, porque también pasa esto con nosotros, como que muchas veces cuando nosotros tenemos un don o algo, o también tenemos una clase diferente social o algún estudio o alguna cosa, lo que pasa es que nosotros hacemos como que nosotros somos mejores, que somos mejores personas que las demás, y nosotros no tenemos que hacer esto porque para el Señor nosotros todos somos iguales. De hecho, Él nos ve con una cosmovisión totalmente diferente, porque también dice que cuando todos pecaron están destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Entonces, nadie es mayor que nadie. Todos somos iguales, lo único es que nosotros tenemos unas capacidades y unos dones totalmente diferentes, el cual que si tú los pones a funcionar, Él te los va a perfeccionar, y a medida que tú vas dándole al Señor, trabajando para Él, entonces Él te va dando más. Porque si tú tienes un plato de comida grande y te van echando, te van echando, te van echando, llegará un momento que tú no vas a poder comer. Lo mismo hace el Señor con nuestros dones y talentos. Él nos da los talentos, y si tú los vas desarrollando, Él poco a poco va desarrollando esos dones, y poco a poco Él te va dando más. Pero sin embargo, nosotros no tenemos que envidiar los talentos ni los dones de los demás hermanos, porque a mí también me pasa cuando yo veo a una hermana que canta o alaba bien, yo digo, ay, cómo me gustaría alabar así a Dios, pero cuando alabo se cae el techo o se pone negro, ¿no? Pues yo no puedo alabar al Señor así, pues entonces mis dones a lo mejor son otros, ¿no? Entonces no tenemos que envidiar, pero sin embargo tenemos que darle gracias a Dios por los dones y ponerlos a su servicio, y a su talento, a su servicio y a su obra, ¿no? Bueno, ellos debían evitar ellos tenían que evitar todo eso que Satanás hizo. ¿Qué era lo que Satanás hizo? Creerse mayor que Jesucristo, la envidia, la ira, o sea, todas esas cosas que él tuvo. ¿En qué lo tuvo? Pues cuando él vio que nuestro Salvador era diferente a él. ¿Qué hizo él? Se creyó mejor que él. Y sin embargo, ¿cómo hizo? Cayó del cielo. ¿Por qué cómo cayó del cielo? Porque por esa rebelión, por ese pecado que tuvo, pues entonces hubo un conflicto y él fue lanzado. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en las grandes diferencias de nuestro Salvador. Tiene un carácter humilde, y el otro maestro, que es el maestro del engaño, tiene un orgullo, una prepotencia y una soberbia. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo esto. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestro hermano Jason para que nos mande a los grupos para tener ese momento de confesión. Muchas gracias. Bueno, Adelante, hermana. gracias. Sí, bueno, continuamos por donde estábamos. Vamos a avanzar porque si no nos va a coger el tiempo, y creo que he traído mucha información. Bueno, cuando Pedro se fue a traer el pescado con la moneda o el estatero, como pone en la Biblia, Jesús llamó a los otros discípulos y él estuvo hablando con ellos y les dijo, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y ellos
no respondieron nada. Ellos se sintieron avergonzados y se quedaron callados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que el Señor, el Salvador, no los estaba escuchando. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que Él es omnipotente, Él es omnisciente y que Él escucha todo, que nosotros no nos podemos esconder de Él. Muchas veces nos alejamos y pensamos, ay, Dios no nos está viendo, y sin embargo, Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. De hecho, quedan registradas todas nuestras cosas, nuestras acciones buenas, nuestras acciones malas. Bueno, pero no vamos a ser salvos por obras. Somos salvos por gracia, pero también por gracia, también tenemos que obedecer al Señor por ese amor que le tenemos. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios se encuentra en todas partes y que no nos podemos esconder. Bueno, y las cosas tomaron otro rumbo, ¿no? Otro aspecto totalmente diferente. Ellos se sintieron avergonzados, claro. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les preguntó, ellos se sintieron culpables. Muchas veces nos sentimos culpables cuando cometemos algo o hacemos algo que realmente no tenemos que hacer, ¿no? Y sin embargo, Él les estaba diciendo allí en ese momento que Él había venido a morir por ti y por mí. Pero sin embargo, sus corazones se llenó de envidia, de celos y contiendas, y en su corazón y en su mente lo único que querían y sabían era que quién iba a ser el mayor, y no podían tener otra cosa más que eso. Entonces nosotros también como humanos tenemos que apartarnos de la carne, buscar a Cristo, y Él es el que nos dará la sanidad, la santidad. Bueno, ellos se llenaron de ambición porque ellos querían el puesto de nuestro Señor. Tenían mucho egoísmo. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias divinas y las diferencias humanas. Pablo lo pone, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal, ¿cuál es? Ese hombre que está siempre en ambición, en egoísmo, que vemos que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar está progresando y decimos, ah, yo también quisiera tener esto, quisiera tener aquello y quisiera tener lo otro, ¿no? Mas, sin embargo, eso es envidia. O hay veces que decimos, no, es que es una envidia sana. No es envidia sana, porque si fuera envidia sana, no estaríamos prisioneros en esta tierra con Satanás, porque si fuera sana la envidia, él no hubiera caído y estaría en el cielo. La envidia es un pecado, hermanos, y nosotros no tenemos que ser egoístas. No sé si alguno de nuestros hermanos o los pastores quieren comentar algo. Y aquí también se estaba probando su fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo probados, porque este era un paso para demostrar si realmente ellos estaban a favor de lo que el Señor estaba queriendo decirles, de su muerte, y también les estaba abriendo el corazón, diciéndole, yo voy a morir por ti, por mí, y por ti y por mí, porque estaba muriendo también por mí, ¿no? Pero ellos no entendían nada, ellos tenían todo en su corazón, las mismas cosas que el enemigo. No sé si alguien quiere hablar. Buenos días. Sí, nuestro hermano Buenos días, hermana. Pastor Gracias. Gloria. Buenos días. Sí, yo pienso que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Cuánto necesitamos aprender del maestro de los maestros y aprender la humildad de Cristo? En el libro de Mateo, capítulo 20, está esa parte, pero a mí me gusta la que presenta Marco, que también está en el capítulo 10 de Marco. Y me gusta la parte del versículo 42 al 45. Nosotros como líderes queremos siempre ser los primeros y los mejores, y queremos siempre que se nos tenga en cuenta a nosotros. Inclusive queremos hasta los mejores puestos. Y resulta que cuánto egoísmo hay en nuestro corazón y cuánto necesitamos nosotros aprender de Cristo. La verdad es que sí necesitamos aprender de Jesús, porque los ejemplos que tenemos de liderazgo ahora nos presentan cosas totalmente diferentes. Pareciera que queremos siempre los bienes terrenales por encima de los espirituales. Y dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Mas Jesús llamando les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones
se enseñorean en ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quisiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener el concepto claro del líder servidor? Ustedes saben que en el mundo de pronto eso no se tiene en cuenta, pero en lo que nosotros conocemos del maestro de los maestros, deberíamos tenerlo en cuenta, porque los puestos de importancia en la iglesia se deberían tener no con un concepto egoísta, sino de servicio. ¿Y cuán lejos está que nosotros coloquemos en práctica eso? En la medida que tengamos los cargos, la idea principal debería ser el servicio. Si tenemos un cargo de mayor importancia, deberíamos servir más, deberíamos estar dispuestos a ayudar más, deberíamos estar dispuestos a entregar más por el Señor. No solamente, yo sé que somos seres humanos, queremos los bienes materiales, queremos estar bien por encima de todo, pero si queremos un reino espiritual, queremos ir al cielo, tenemos que aprender de lo que es Jesús en relación con esta parte. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener bien claro en nuestra vida el concepto de líder servidor, de servirle a los demás por encima de todas las cosas? No solamente tener el concepto de beneficiarme yo, sino cómo yo puedo en ese puesto tratar de beneficiar a mucha gente para que conozca de Jesús. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser como Jesús. Gracias, Pastor Doria. Pues eso es lo que vino a hacer el Señor, a salvarnos y a darnos una gran lección, esa lección de humildad, que siendo Él un rey de reyes y señor de señores, hay esos dos enigmas, ¿no? El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Aquí lo podemos ver bien, el misterio de la piedad, como siendo Cristo, ese rey de reyes, bajó y descendió a hacerse humano por ti, por mí. Y luego ese misterio de la iniquidad, donde vemos al enemigo con sus ínfulas de soberbia y se creyó en su hermosura grande, ¿no? En Isaías lo pone, que se enalteció su corazón y quiso ser semejante al Altísimo. Más sin embargo, nosotros en esta época también nos pasa igual, tenemos muchos problemas con la envidia y con muchas cosas. Luego cuando Pedro se había ido a buscar el pez, al volver, Pedro, los discípulos le refirieron lo que Jesús les había preguntado. Y entonces uno de ellos se atrevió a preguntarle a Jesús, le preguntó, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor dice, cualquiera pues que se humillare, pues será enaltecido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar eso, que nosotros a veces queremos somos los primeros. Imagínense, nosotros, lo que dijo el pastor Doria, nosotros a veces queremos ser los mejores, queremos ser esto, queremos ser aquello, y sin embargo el Señor nos está viendo desde allá y dice, imagínate, si le doy un planeta a esta persona, volverían a caer otra vez en pecado. Entonces nosotros tenemos que cambiar el carácter, pero nosotros no podemos solo cambiar el carácter. El único que nos va a cambiar ese carácter es el Espíritu Santo. Y entonces, pues, en esta lección de quién va a ser el mayor o no, nosotros tenemos que aprender de la humildad del Señor, porque siendo Él un rey de reyes, en Filipenses 2, del 5 en adelante, o todo del 1 al 11 también lo pone, que pone que Él se hizo obediente hasta muerte de cruz. Y decía que la naturaleza, ¿no? del Señor era totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, como los discípulos estaban allí en su contienda, mas sin embargo el Señor les decía que el que no sea como un niño no va a poder entrar en el reino de los cielos.
Bueno, hermano Jason, ahora vamos a pasar a nuestro momento de oración de peticiones. Muchas gracias. Amén. Antes de pasar tenemos varias peticiones. Sí, Nuestra hermana Rocío pide oración por Carlos Manuel, que llegue a los pies del Señor. También se está pidiendo oración por Yesenia y por su esposo, que atravesaron y han de pasar por una operación delicada. También por Andrés Bendaña, recuperación. Irley está pidiendo oración por sanación física, económica y espiritual de su hijo, y también por Andrea, por su madre, por Humberto, por la familia y por la salud. Eliezer está pidiendo oración por su esposa y por su hija. También Viviana está pidiendo oración por su padre, que presentó inconvenientes cardíacos anoche, está entubado. También Eliezer pide oración por la familia de su esposa. Angélica pide oración por su familia, salud física, mental y espiritual. Eliezer pide por su mamá. La hermana Yolanda pide pide oración porque el Espíritu se pone al cuidado de nosotros. Estamos viviendo momentos difíciles. María pide oración por la vida espiritual, por su familia. Claudia pide oración por su familia. Elaida pide oración por Amparo, es una vecina que está en la UCI. Ruth está agradeciendo por las peticiones contestadas. Amén. Víctor está pidiendo por un empleo, por Paula. Carmen está pidiendo oración por la salud de Carmen, Guillermo, por Omar, por todos los que están enfermos. Luz está pidiendo oración por su familia, por la vida espiritual. Yamilet está pidiendo oración por la iglesia de Oreb. Una hermana recién bautizada, Olga. Lady pide oración por su familia, transformación espiritual. También Wilson se une a esas peticiones por el Espíritu Santo en nuestras vidas y también por sus hijos, los estudiantes. También Zoe está pidiendo oración por la salud de la familia. Ruth pide oración por Yolima. Yamilet está pidiendo oración para que Dios restaure del COVID a Lucio. Carmen pide oración por la familia Moreno Viera. Mari pide oración por sus hijas y también que el Señor moldee su carácter. Chiara pide oración por el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Claudia está pidiendo, está muy agradecida por el Señor, por sostenernos. Zoe pide oración por salud. Mari también se une a estas peticiones y tenemos muchas peticiones, tengámoslas todas presentes al momento de pasar a nuestras oraciones de petición. Hermana, conclusiones. Bueno, hermanitos, seguimos. No sé si Es necesario hacer las conclusiones. Adelante. sí. Bueno, sí, vamos a hacer las conclusiones, Pastor Ospina. Bueno, aquí en este capítulo 48 del deseo de todas las gentes, aquí el Señor nos habla y nos habla bien acerca de que nosotros no tenemos que tener envidia, así como Lucifer cayó en pecado, pues nosotros también no tenemos que tener esa naturaleza pecaminosa, más sin embargo la tenemos porque somos fruto de esa desobediencia. Más sin embargo, el Señor quiere que nosotros obedezcamos y que hagamos las cosas humildemente, porque nosotros no tenemos que hablar de nuestros familiares, de nuestros amigos y llevarlos al chisme,
sino que nosotros tenemos que hacer todas las cosas con amor. Y aquí el Señor también nos habla a servir a los demás, así como Él vino a esta tierra, Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte de cruz y nos ha traído ese amor para que nosotros lo compartamos con otras personas y que nosotros también que podamos ser como esos niños, que esos niños, así como Él dice, que si nosotros no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Hay más cosas, pero se nos ha ido el tiempo. No sé, el pastor Daniel, el hermano Jason o el pastor Joel Doria, lo que quieren, si quieren concluir o decir algo más. Hermana Vanessa, Dios la bendiga. Gracias por dejarse usar por el Señor esta mañana. El Señor nos manda alimento, maná del cielo cada mañana. Y hoy hemos sido alimentados, hemos sido exhortados para que aquellas cosas que se vieron en Pedro sean también corregidas en nuestra vida. Vamos a recordarles que este grupo tiene dos objetivos principales. Número 1, pedir la unción del Espíritu Santo. Y número 2, desafiarnos a que cada uno de nosotros debe formar un grupo de oración. Invitar a otro hermano de la iglesia a orar y de ahí crece un grupo. Porque somos instrumentos de salvación hoy y siempre. Estamos en 50 días de poder. Vamos a tener 40 días de bendición y luego vamos a entrar en 10 días de unción. Gracias a todos. Recuerden a quién le corresponde cada día para que podamos tener esta bendición de ser guiados por el Espíritu de Dios cada día. Son las 6:10 de la mañana y aunque en Antioquia nos han hecho encerrar, la palabra del Señor no está presa y estamos felices. Hermana Vanessa, Dios la bendiga, la siga usando y que todos los expositores puedan preparar temas bien preparaditos, así como ella, y que podamos pasar estos momentos de oración en la bendición del cielo. Hagamos una oración final. Poderoso Padre Celestial, entrego cada persona que se unió esta mañana. Pido que santifiques sus vidas, que te glorifiques en ellos, que ese Pedro que hay en nosotros, con esas características de envidia, de altivez, de enojo, de imposición, puedan ser limpiadas, purificadas, lavadas, y que al pasar tiempo al lado de Jesús podamos ser transformados hasta ser semejantes a Él. Que descienda sobre mi hermana Vanessa, sobre cada joven, cada hijo nuestro, cada persona que se está acercando y que aún no se ha entregado a ti. Escuche el llamado del Señor y se entregue lo más pronto posible, forme parte del remanente del Señor y esté preparado para el encuentro con Dios. Si hay alguien enfermito, sienta la mano poderosa del médico de los cielos. Si hay alguien en crisis económica, si hay alguien en luchas familiares, si hay alguien cuyos hijos se han alejado de Dios, tráelos con cuerdas de amor, Señor. Son tuyos y el enemigo no te puede arrebatar nada. Bendice cada grupo de oración que se ha formado. Danos almas para tu reino. Descienda sobre cada uno de nosotros la gloria del Padre, la salvación del Hijo y el poder del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Salvador, amigo, abogado, médico, mi Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor, amén.